Bienvenidos a nuestra entrevista del mes de junio, este mes en donde tenemos un tema muy especial, ¿verdad? Que se refiere a como papá no hay dos. Y bueno, este tema se va a desarrollar durante todo este mes. Invitamos a que estén al tanto pues de nuestra información que les compartimos el día de hoy, que ofrecemos la entrevista. ¿Por qué no? Pues también compartirla con todas las personas que se puedan interesar en el tema, que seguramente van a ser muchas. Y bueno, el día de hoy vamos a dar la bienvenida a una gran personita entrevistada que vamos de momento dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, y pues antes que continuar con esta entrevista vamos a hacer la distinguida presentación, ¿verdad? Adelante, Liz. El mejor legado de un padre que puede dejar a sus hijos es un poco de tiempo cada día. León Batista. Es un gusto y un placer presentar a la maestra Heidi Lourdes Rodríguez Casanova, nuestra colega, maestra, amiga. Ella pues estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. Tiene la maestría en Educación por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con el Diplomado en Formación de Tutores y Gestión de la Calidad por el Tecnológico Nacional de México, instructora de diversos cursos de capacitación, de actualización profesional y docente del Tecnológico Nacional de México en sus diversos campos. Es conferencista en diversos proyectos multidisciplinarios aceptados por el TECNM, de colaboración de investigación tecnológica e investigación educativa. Certificada como capacitadora medioambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz, SEDEM. Ha publicado artículos sobre la salud socioemocional, habilidades sociales, funciones ejecutivas en el aula, así como un capítulo de libros sobre la propuesta de manejo de RSU en el libro Dialogando lo Ambiental. Tiene diversos puestos, es una persona que tiene una gran experiencia en muchos aspectos. Como docente también ejerce lo que es la terapia o esta parte de la consulta. Y de verdad que es un placer, vuelvo a reiterar, de tener a la maestra Heidi con nosotros en esta entrevista dedicada al mes de junio para papás. Pues no sé si Heidi quiere compartir algunas palabras antes de que demos inicio a esta interesante entrevista. Adelante. Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? La verdad que es un gusto para mí el estar en este espacio compartiendo con Somos Nina. Me siento muy privilegiada de poder compartir este mes de junio, definitivamente la alegría que tenemos de tener a nuestros padres, ¿no? Especialmente a papá. Y es que papá luego no le damos toda esa brillantez, porque de alguna manera la madre lo eclipsa, ¿no? Pero aquí vamos a ver por qué es importante el rol del padre. Pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que les guste la charla. ¿Ok? Gracias a ti. Gracias. Pues más que afortunadas nosotras y nuestra página Somos Nina por tenerte aquí, pues colega, amiga y etcétera. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra entrevista, porque bueno, es un tema muy delicado de tratar. Poco se aborda en ocasiones, entonces pues en 4 sencillas preguntas, pero bastante importantes, pues vamos entonces a hablar sobre el tema, ¿no? Y la primera pregunta de esta entrevista pues se refiere a cómo influye el rol del padre en los hijos. Ok, bien. Venimos de una familia, o sea, la familia cumple una función esencial en el desarrollo de nuestra personalidad, desde la parte física hasta la parte psicológica, emocional, espiritual. Y precisamente porque es en la familia donde vamos formando la personalidad del sujeto, existen diferencias en los aportes que damos mamá y papá, ¿sí? Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene roles diferentes. Y bueno, el compromiso del padre con el hijo
puede marcar una diferencia. O sea, el hecho de que papá esté comprometido emocionalmente marca una diferencia muy sustancial. Pero este compromiso no solamente depende de la voluntad individual del hombre. A diferencia del hombre, la mujer, desde que sabe que está embarazada, se vincula con su pequeño, con su hijo. No pasa así con los varones, ¿sí? Ellos tienen que convivir con su hijo para crear lazos afectivos. Y entonces es la madre quien empieza a estimular para conectarse con el hijo. Entonces, en esta parte de los roles, uno podría pensar que el bebé o el recién nacido o el niño, solamente obteniendo la atención de la madre, ya automáticamente está cumpliendo con todas las necesidades. Y no es así, porque el papel del padre es de una figura de apoyo, de una figura de seguridad que permite al niño adquirir mayor autonomía e independencia. Pero ¿cuáles son los papeles que tiene, o cuáles son los roles que tiene el papá? Bueno, los roles que tiene el papá en la vida de cada uno de nosotros, de los chicos, es que, a diferencia de la mamá, ellos tienen la posibilidad de ser más novedosos, se arriesgan más, porque culturalmente nosotras estamos educadas a estar mucho más quietecitas, más en casita, y entonces este papel del padre de ser explorador le ayuda al chico para poder arriesgarse, ¿no? También otro rol es que apoya a las conductas que suponen novedad, ¿sí? O sea, todo lo que es sorpresivo, todo lo que no es planeado, tiene que ver con el rol del papá. También le apoya en tolerar la frustración, y el lenguaje que maneja el varón, ¿sí?, lo ayuda a afrontar la parte del mundo que no es sutil. Recordemos que nosotros, en esta parte de la feminidad, nosotros somos más sutiles. En cambio, el varón es más masculino. Toma el niño este lenguaje corporal para afrontar el mundo de diferente manera. Ese es uno de los muchos papeles que el papá nos aporta, ¿no? Muy bien, pues de hecho, pues está científicamente comprobado, ¿no? De hecho, esta vinculación de mamá con los hijos desde la gestación, pues se mantiene desde ese momento. Así Papá es. es de alguna forma un poco más tardía, y por eso es el complemento, ¿no? De este acompañamiento con los hijos. O sea, los dos tienen características muy precisas que pues reflejan en los hijos, ¿no? Y es una situación muy, muy interesante. Muchas gracias, licenciada. Y fíjate que precisamente porque son roles diferentes, se complementan. He ahí la función de la familia, o sea, son complementarios, precisamente porque tienen aportes diferentes. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias. Hablando de estos aportes diferentes, o que la mamá y el papá son complementarios, hoy en día se habla de una paternidad responsable, ¿no? ¿Esto en qué consiste y qué implica esa dicha paternidad? Fíjate, Liz, que también esta paternidad, se habla de una paternidad ya compartida. A diferencia de antes, la paternidad era vista solamente como de un proveedor económico, ¿ok? Y culturalmente estábamos acostumbrados a esta parte. Pero al paso del tiempo se ha ganado terreno para que el hombre de alguna manera comparta con nosotros esta paternidad, esta maternidad, ¿no? Y bueno, se refiere realmente a ciertas características que están presentes o ausentes en las relaciones entre padres y hijos. ¿A qué me refiero con estas características? En una responsabilidad compartida, en una paternidad responsable, el varón, el padre, está accesible físicamente, ¿sí? Está más presente, a diferencia de otras generaciones. Ofrecer apoyo económico no es el único apoyo que ofrece, sino también tiene que ver con las necesidades emocionales e espirituales del niño. También ya en estos tiempos el padre
inicia una relación con la madre para tomar decisiones conforme a la crianza. Recordemos que antes la crianza nada más era como un rol exclusivo de las mujeres, ¿no? De nosotras. O sea, nosotras estábamos preparadas y desde pequeñas, inclusive desde pequeñas nos preparaban con nuestros bebés, con nuestros juguetes de los muñequitos y de las muñecas, en que teníamos que atenderlos, ¿no? Hoy en día, en esta paternidad compartida, ya tú ves al papá cargando al bebé, ya ves al papá con la pañalera, ya ve, inclusive en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya hay cambiadores en los baños de hombre, porque ya hablamos de una responsabilidad que es para ambos. Entonces, si la mami por alguna razón no lo puede cambiar, ya pueden ir en el aeropuerto, ya hay cambiadores en los baños de los varones, ¿no? Lo cual me parece muy bien. Espero que esto llegue a más estados, ¿no? Pero tiene que ver también estar y ser comprometido emocionalmente con sus hijos, ¿sí? En esta paternidad responsable hablamos de que van al 50 y al 50% mamá y papá, ¿sí? Aportando lo que requiere su hijo, ¿sí? Estableciendo estilos de crianza. Por eso es importante que cuando nos casamos o tenemos ya nuestro anillito de compromiso, ¿verdad? Próximos a casarnos, platiquemos de cuáles son, qué queremos, cuántos hijos queremos, pero qué formas de crianza también queremos para nuestros hijos, porque aquí se tienen que poner de acuerdo. Es muy importante para que el niño crezca de una manera en armonía y de una manera más responsable, ¿no? En esta parte. A eso se refiere la paternidad responsable o compartida. Ok, muchas gracias. Qué interesante esto de que en los aeropuertos ya incluyen esa parte para los papás, ¿no? Y que pues se tiene que ver con esa parte que dicen, bueno, los papás no solamente son los proveedores, sino que en realidad están ejerciendo su paternidad, ¿no? A veces decimos, qué padre que el varón o tengas un buen esposo o que es un buen papá, pero en realidad es una responsabilidad que estás ejerciendo porque pues esa es la parte que les corresponde a ellos, ¿no? Así es. Para que puedan tener esa influencia en sus hijos y a la vez también tener esas dos fuerzas importantes que son como tanto la femenina como la masculina, ¿no? Y que implica, como es en el desarrollo de la personalidad, pero también empujar hacia adelante de los hijos, y como dicen, los hijos van adelante porque es que abre las alas y vete, crear hijos. Sí, fíjate que hay estudios que señalan que aquellos niños que tienen padres comprometidos tienen mayor capacidad cognitiva, establecen más relaciones empáticas y también tienen mayor capacidad de autocontrol. Aquellos hicieron un estudio en donde mostraron esto y que también el alto compromiso paterno tiene que ver con la satisfacción, no solamente en la crianza, sino a nivel matrimonial también. O sea, como algo que es esta responsabilidad compartida, que es apoyar en la paternidad con mi hijo, también me ayuda en mi matrimonio con mi pareja, ¿sí? Entonces hay una mayor satisfacción en esos dos ámbitos de la vida del padre, ¿no? Y creo que es muy importante destacar también que hay 3 elementos que el padre debe tener para ser comprometido, para poder llevar a cabo esta paternidad comprometida o responsable, es la motivación. Una, la habilidad de establecer relaciones y tener autoconfianza, ¿sí? Obviamente también la mamá, o sea, juega un papel importante en apoyar a su esposo en algunas cosas que a lo mejor desconoce, ¿no? Pero que de alguna manera juntos lo pueden ir subsanando o remediando, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hablamos de ese complemento, ¿no? Realmente es un tema muy, muy extenso, ¿verdad? Qué bueno que nos está indicando puntos muy precisos en esta entrevista para, pues de alguna forma, ¿no? Reforzar el rol de papá. Efectivamente, como comentaba al principio, se considera, vamos a ponerlo así, más el rol de mamá.
y cómo es que ha ido esto evolucionando, ¿no? Es algo muy interesante. Realmente ambos son necesarios en la vida de los hijos y bueno, pues eso se va a ir determinando pues específicamente con la responsabilidad que cada uno ejerza, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, la verdad, y continuamos entonces. Es una pregunta realmente pues muy interesante porque también se refiere al punto en donde nos puede incluso referir a diferentes tipos de familia, ¿no? Las familias que están juntas, a las familias que están separadas, ¿no? ¿Cómo es que en cualquiera de estas dos situaciones esta pregunta pues aplica perfectamente, ¿no? Entonces vale mucho la pena de tomar muy en cuenta el rol de papá, ¿no? En la familia, sea familia unida o familia separada, ¿no? Entonces, licenciada, por eso esta otra pregunta en cuanto a ¿por qué mamá no puede ejercer el rol de papá? Ok. Bueno, efectivamente, Alba, como habías dicho, bueno, tenemos diferentes tipos de familia, ¿no? En las cuales, o sea, no es la típica familia de mamá, papá y niños. Hay familias que están compuestas por un solo papá, o sea, hay familias que están compuestas por abuelitos o tíos. Y precisamente, ¿por qué mamá no puede ser como papá? Sí, es algo que me encuentro muy frecuente en las madres solteras, por ejemplo, ¿no? Que son personitas que han sacado sus hijos adelante, o me las encuentro con personas que deciden separarse del esposo, y yo les platico esta parte interesante que de repente creemos que los niños no se dan cuenta, y hay estudios que nos señalan que a partir de los 6 meses de edad un bebé puede distinguir la voz de mamá y la voz de papá, ¿sí? Y entonces, en esta parte, los niños desde que nacen están equipados para descubrir quién es papá y quién es mamá. Así que no los van a engañar. ¿Y por qué implica esto? O sea, esto tiene que ver, si bien es cierto, no es algo que tenga que ver con la supervivencia, sí es algo que tiene que tener un valor esencial en su desarrollo. Porque a partir de la conexión que hace con el papá, ¿sí?, que es necesaria e importante, se desarrollan algunos elementos dentro de la personalidad del pequeño. Y entonces podemos ver que a las 8 semanas, por ejemplo, cuando el niño le habla a su mamá, tiene respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco y el respiratorio lo bajan a un nivel lento. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de su madre y entonces se relajan y aflojan los hombros y bajan sus párpados. Esa es una respuesta fisiológica que se ha dado a través del vínculo de mamá en el seno materno, ¿no? Pero también hicieron estudios y vieron que a diferencia en el padre, igual a las 8 semanas de nacido, cuando el papá le hablaba, aceleraba el ritmo cardíaco, ¿sí? Y respiratorio, lo aceleraba, no lo bajaba al nivel que bajaba con su mamá. Tensaba los hombros, ¿sí? Y abría sus ojitos y los ponía muy brillantes, porque le estaba hablando a alguien de autoridad. O sea, a esta edad ellos ya identifican quién es mamá y quién es papá. Entonces, de repente hay personas que llegan a terapia y me dicen, es que ¿cómo le digo que no tiene papá o que no está su papá? Y le digo, así, como me lo estás diciendo a mí. O sea, podemos hablarlo directamente, porque si no el niño tiende a hacer patologías. Si tú no le hablas al niño con la verdad, el niño piensa, yo no tengo papá porque seguramente se fue por mí. O sea, empieza a tener pensamientos de que él provoca que no esté papá, y también él cree que él lo puede arreglar. Y esto pasa muy a menudo porque la gente no habla con la verdad. O sea, piensan que los niños no lo saben. Si bien es cierto, a lo mejor no lo saben a ciencia cierta un 100% si lo sienten, ¿sí? Y bajo ese esquema tenemos que hablar con la verdad con nuestros hijos, porque a los 6 meses él ya sabe quién es mamá y quién es papá, nada más escuchándolos. Porque a esa edad todavía no tienen bien el sentido de la vista, o sea, todavía no enfocan, ¿no? Entonces ya a esa edad ya podemos, no tenemos que esconderle nada, podemos hablar abiertamente con ellos, y yo les aseguro
que van a tener menos problemas en la cuestión de aceptar que a lo mejor no está papá. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Yo les decía a las mamás, no puede ser papá porque el papá tiene ciertos roles que tiene que cumplir. Y entonces se angustian y dicen, ¿qué va a pasar si no lo tiene? Bueno, lo puedes tomar de cualquier persona del sexo masculino que tengas en la familia, obviamente una persona que quiera a tu hijo y que lo proteja y todo. Entonces hay tíos, nunca faltan los tíos, nunca faltan los padrinos, nunca falta, el amor siempre está ahí y a veces no lo vemos porque tenemos la mirada puesta en el papá, ¿sí? Y si bien es cierto que no puede ser ella papá, ella es mamá y como mamá tiene que dar el aporte, pero por mucho que se esfuerce Liz y Alba, no va a aportarle lo de su papá, ¿sí? Y precisamente hablábamos de esa complementariedad, ¿no? En la familia, cada uno de nosotros tiene ese aporte. Y en ese sentido, hay estudios que señalan que hay elementos esenciales en el papá, por ejemplo, el sentido de protección, el desarrollo físico, la conducta novedosa, el proveer de cuidado, la masculinidad. Eso no lo podemos aportar nosotras, ¿sí? Sin embargo, podemos aportar la ternura, ¿sí? Podemos aportar esta parte de decirle a nuestros hijos que pueden confiar en nosotras. La voz, inclusive, la voz de nosotros es diferente a la voz del varón. El varón es más grave, implica autoridad. No quiere decir que la mamá no tenga autoridad, pero el chico sabe. Tengo adolescentes que llegan y es bien claro que cuando les habla el papá, o sea, hasta se ponen firmes, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, nada más en esta parte de la voz, ¿no? De que te decíamos, como desde bebé ya sabe que él es papá y tiene estos elementos neurofisiológicos que externan, ¿no? Y también vemos que gracias a esta parte de papá, pues tienen relaciones más seguras, más contenedoras, recíprocas, y la parte sensitiva se la dejamos a mami. Entonces, yo les digo a las mamitas cuando tienen esa situación o esta condición de no tener al papá cerca de sus hijos por diversas razones, porque están solas, porque decidieron tener un bebé sin su papá, que ese es otro tema que algún día vamos a trabajar. Pero bueno, finalmente son decisiones y como tal, bueno, tenemos que cuando elegimos la conducta, elegimos la consecuencia y tenemos que ir avanzando con respecto a lo que la vida la vida nos da y también lo que nosotros elegimos. Y elegimos ser mamás, no elegimos ser papás. A él le corresponde esa parte. Al papá de mi hijo le corresponde esa parte. Y yo podré querer mucho a mi hijo, muchísimo, ¿sí? No lo vamos a poner en duda, pero jamás podré ser el papá de mi hijo. A mí me corresponde ser la mamá y vamos a ser las mejores mamás que podamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es un tema muy controversial, ¿no? Porque sí, claro. Sucede tanto con mamás, ¿no? Como con papás que quieren hacer la función también de mamá y es un conflicto, ¿no? Es un conflicto interno que sucede y bueno, que eso también qué pasa, o sea, se descuida el rol natural, que es el rol de papá, ¿no? O el rol de mamá. Entonces, no hay un enfoque porque precisamente se intenta hacer las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, realmente vale mucho la pena que pues esto siempre se platique en familia, ¿no? Sobre todo si la familia no está unida, buscar ese vínculo, como bien comentaba, de un abuelo, de un tío, si papá no está por diversos motivos, ¿no? A veces no es algo que ni siquiera tenga que ver con una separación, sino pues, con algo más grave y buscar ese acompañamiento en la familia, ¿no? Sí. Vale mucho la pena y pues, sí, pues seguimos con esta entrevista que valiosa. Wow. Sí, fíjate que me gustaría comentar algo. No estamos acostumbrados, ahorita que hablaste de la separación, tenemos ese error cuando nos separamos de la pareja, nos separamos de los hijos, ¿sí? Y son dos personitas diferentes. Entonces, si me están escuchando personas que tienen hijos y que están separadas, el divorcio no es algo que pudiera
afectar al chico o a la chica o al niño o a la niña si nosotros como pareja establecemos un acuerdo. No podemos no ser pareja, pero podemos ser padres de nuestros hijos. Y entonces los niños lo padecen al ver a los papás peleándose o llorando o estando mal. Entonces, para ellos el divorcio viene a ser algo catastrófico. Pero si realmente los padres pudieran separar esta parte de yo ya no voy a ser tu pareja y tuvimos situaciones muy difíciles y muy malas, pero como padres somos un equipo. Te aseguro que muchos chicos estarían o muchos niños lo verían de diferente manera y no lo padecerían como lo padecen, ¿no? Y entonces yo he tenido pacientes en donde la convivencia, por ejemplo, una de las cosas que la ley protege primero son a los niños, ¿no? Y establecen horarios de convivencia y a veces no van los papás, ¿no? Dejan de ir, pero no dejan de ir y no se dan cuenta que a quien afectan es al niño, no a la expareja, ¿no? Entonces si me están escuchando, yo los invito a que se pongan a pensar en esa parte de, ok, dejo a lo mejor a mi expareja, pero hago un equipo. Eso implica trabajar mucho en uno mismo, ¿no? Ya si la otra persona no quiere trabajarlo, bueno, pues ya es decisión, pero que no quede en ti como papá o como mamá, de poder trabajar en equipo porque se han visto, estudios, hemos visto casos de cómo la armonía ayuda en el desarrollo físico, mental, espiritual de un chico, ¿no? Sí, siempre y cuando esté rodeado de armonía y de amor. Sí. Ok, gracias. Perfecto, pues hay que tener esa disposición para saber, ¿no? Diferenciar los roles de esposos y los roles de papás, que son completamente distintos. Y como papás, con cada uno, ¿no? Tiene su propia particularidad, ¿no? Y eso es muy interesante. Pues muchas gracias por esta bella respuesta. Gracias a ti, a ustedes. Al estar escuchando esta parte de esta pregunta, como dice, es un tema bastante amplio, pero creo que has tocado los puntos muy, muy interesantes y que en verdad, ¿no? Una mamá pues nunca pateará un balón como lo hace un varón. Definitivamente Eso no va a suceder ni viceversa. Y bueno, por eso es tanto que la crianza de los hijos, como dices, se tienen que poner de acuerdo. Okay. Agradecemos por su atención en esta primera parte de esta interesante entrevista. No se pierdan la segunda parte y pues muchas gracias. Gracias a la maestra Heidi y también a Alvita que estamos en esta interesante entrevista.